pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? Oh bellos hijos e hijas, vosotros, padres y madres, vosotros, esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Un recurso para su estudio personal y familiar de las lecciones de Ven, Sígueme en sus capillas y en su hogar. Esta semana vamos a tratar unos capítulos muy interesantes del libro de Mormón que han tocado mucho mi vida durante mucho tiempo. Mormón, el libro de Mormón, dentro del libro de Mormón, el capítulo del 1 al 6. Así que pueden tomar sus notas, pueden alistar sus dispositivos para tomar sus resúmenes y tal vez prepararse para el estudio que van a tener durante sus clases. Muy bien, Mormón nos ahorra en todo esto que iniciamos a compartir un relato completo de la terrible escena de iniquidad y derramamiento de sangre que vivieron los nefitas. Se volvió el pueblo sumamente inicuo, mis queridos hermanos. Mormón nos registra todo esto en estos capítulos, lo suficiente para recordarnos cuán bajo puede caer el ser humano, cuán bajo podemos llegar si es que nos sumimos en la iniquidad, si es que caemos en el pecado. Las personas, después de un tiempo tan grande de ser justas y de ser limpias y de ser honestas y rectas delante del Señor, no fueron justas. En medio de esta iniquidad que se generalizó por todo el pueblo, no había alguien que hiciera lo que era bueno. Mormón incluso nos muestra que se cansa o que se desanima con algunas cosas con las que él siente que toda la carga está cayendo sobre él. Aún así, a pesar de todo lo que vio y lo que experimentó, nunca desiste ni deja de lado su testimonio. Al contrario, nos enseña muchísimo de su comprensión, de su entendimiento, de la misericordia
y de la gracia que acompañan todas las cosas de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Aún así, en estos capítulos también vamos a leer cómo Mormón invita al pueblo a arrepentirse y le pide a Dios que ayude a su pueblo, a su familia, digámoslo así, a que se arrepientan. Y aunque todo este pueblo en sí rechaza las palabras de Mormón, él no deja de hacer sus suplicantes invitaciones para que las personas se arrepientan. Tal vez Mormón nos recuerda un poco, mis queridos hermanos y hermanas, como nosotros también muchas veces le suplicamos a personas, a seres queridos, que se arrepientan, que vengan, que lleguen al Señor, que no lo abandonen. Mormón no se cansó de hacer esto, a pesar de que el público de él era más grande que muchas veces el público que nosotros tenemos alrededor o que nuestras familias. Él no se cansó de persuadirlos. De hecho, nos dice: escribo a todos los extremos de la tierra. Mormón tiene una particularidad, hermanos, y es que aunque nos está enseñando o aunque está refiriéndose a su pueblo, tiene la particularidad, como la tienen la mayoría de los profetas, de ver lo futuro, incluso de vernos a nosotros como si estuviéramos presentes. Él lo manifiesta. Así que Mormón no solo llama a su pueblo, y de hecho creo que hay un momento donde llega al entendimiento de: este pueblo no va a cambiar. Estas personas, al menos por ahora, no quieren acercarse al Señor. Tal vez no conviene que me desgaste en ellos, no dejaré de hacer lo que tengo que hacer, que es vivir una vida recta. Y si puedo, predicaré, pero tengo otras ovejas, tengo otras personas que el Señor me muestra por revelación, que somos cada uno de nosotros. A estas personas, a ti y a mí, hermano y hermana, a todos nosotros, Mormón nos hace invitaciones suplicantes. Hay que prepararnos para comparecer ante el tribunal de Jesucristo. No podemos estar como pasando la vida y pasar por alto estas palabras tan hermosas, tan proféticas y tan significativas de uno de los profetas más grandes del Señor, del profeta Mormón. Y es que Mormón entonces nos cuenta en todo este relato de Cuarto Nefi que vimos la lección pasada, y en todo cómo el pueblo vive durante un periodo de 200 años la calidez, la hermosura de sentimientos de estar cerca del Salvador Jesucristo. Pero al mismo tiempo nos enseña cómo después de ese tiempo de paz, de ese tiempo de felicidad, en las que tal vez él lo describe, no hubo un pueblo que pudiera ser más feliz que ese. Entonces llegan los momentos, después de esos primeros 200 años, de rebelión. Porque la rebelión es ponerse en contra de Dios. Y esa rebelión, mis queridos hermanos y hermanas, siempre empieza por el orgullo. Recuerden, el orgullo es enemistad. Y cuando nosotros permitimos que el orgullo llegue en dosis pequeñas, digámoslo así, de manera pequeña y sutil, se vaya metiendo en nosotros, en nuestros corazones, entonces estamos abriendo una puerta grande a la desunión y a la maldad. Inicialmente, de nosotros hacia Dios, nuestra desunión hacia Dios. Ya no estamos con Él. Por lo tanto, nos volvemos proclives a lo que es malo, a la maldad. Segundo, la desunión que puede haber en nuestros hogares. Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá, dice en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Así que Satanás busca que nos apartemos de Dios para que luego nos apartemos y rompamos nuestro círculo familiar. Y podríamos extrapolar esa familia a la familia de la iglesia. Entonces podemos alejarnos de la familia de la iglesia y romper nuestros vínculos con el Salvador, con el profeta del Señor y con los santos de los últimos días que están cerca de nosotros, que seguramente nos van a ayudar todos en conjunto a ser mejores personas. Ahora, Mormón aquí hace un relato fabuloso, hermanos, en el libro de Mormón, en las Escrituras, de la destrucción del pueblo nefita, de las causas que llevaron a ese pueblo a una destrucción total. Quiero contarles de inicio en esta clase que
la primera vez que leí el libro de Mormón siendo un jovencito, y luego en muchas ocasiones, incluso aún preparando esta lección, leí algunos versículos de Mormón, de este libro, sobre la destrucción del pueblo nefita. Y bueno, no pude contener las lágrimas, mis queridos hermanos y hermanas, al ver cuánta tristeza y cuánto dolor causaron en Mormón la destrucción de su pueblo. Pero es que además para nosotros es como nuestro pueblo, ¿sí? Como la historia de nuestra propia familia. Entonces, cuando leo estos versículos, siempre me lleno de mucho pesar. ¿Cómo un pueblo tan hermoso, tan lleno de bendiciones, pudo volverse tan inicuo y haber rechazado al Señor y su evangelio? Bueno, hermanos, todo este mensaje, aunque parece un mensaje de destrucción y de dolor, es un mensaje de esperanza. Nosotros podemos tomar la determinación para actuar y estar cerca del Señor. Recuerden lo que nos dijo hace poco el presidente Nelson. ¿Por quién y por qué daré mi vida? Nosotros podemos tomar esa determinación. El presidente Nelson decía, hoy es el día de tomar esa determinación. Bueno, nosotros podemos hacerla así y evitar esas calamidades en nuestra vida, en nuestra propia vida, para nosotros y para nuestras familias. El profeta José Smith, hablando de todo esto, porque vamos a la parte semántica de toda esta historia, hermanos, hablando de Mormón, porque podríamos enfocarnos un poco en él. ¿Quién era Mormón? Bueno, el profeta José Smith dice, enseña, la palabra mormón quiere decir literalmente más bueno. Eso lo dice en la historia de la iglesia, en el tomo 5 de la historia de la iglesia, el profeta José Smith, el profeta de la restauración, dice que la palabra mormón quiere decir literalmente más bueno. Hoy día no utilizamos la palabra mormón o mormones para referirnos a nosotros como santos de los últimos días. No porque sea una palabra mala, al contrario, es una palabra muy buena. Literalmente, más bueno. Eso significa la palabra mormón. No la utilizamos para que no se nos pongan apodos y no se olvide de nosotros al nombrar nuestra iglesia diciendo la iglesia mormona en lugar de decir la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Presidente Gordon B. Hinckley también hace referencia a este gran profeta. Él nos enseña lo siguiente, hermanos. Quisiera recordarles por unos momentos la grandeza y la virtud de este hombre que fue mormón. Él vivió en este continente americano en el siglo IV después de Cristo. Cuando era un muchachito de 10 años, el historiador del pueblo, cuyo nombre era Amarón, lo describió como un niño serio y presto para observar. Eso lo encontramos en Moroni 1, en el versículo 2. ¿Cuántas de estas personitas, de estos niños, digámoslo así, 10 años, no podemos nosotros observar y decir, wow, este niño realmente es serio y es presto? Yo me asombro, hermanos, cuando veo los testimonios del primer domingo y veo a nuestros niños hablar y dar testimonios tan poderosos, y siempre lo repito, los niños en pocas palabras dicen mucho más que lo que nosotros, los viejos y los adultos, decimos o necesitamos expresar en muchísimas palabras, y aún así a veces no dejamos claros los conceptos. Pero los niños pueden decir, porque son serios y prestos para observar, cosas maravillosas en muy poquitas palabras, en testimonios poderosos. Amón le encomendó a este niño mormón que a los 24 años de edad se encargara de los anales de las generaciones que lo habían precedido. Los años que siguieron a la niñez de Mormón fueron de terrible derramamiento de sangre para su nación, el resultado de una guerra atroz entre los que se denominaban nefitas y los que se denominaban lamanitas. Posteriormente, Mormón llegó a ser el líder de los ejércitos nefitas y presenció la matanza de los de su pueblo. Les hizo ver claramente que sus repetidas derrotas se debían a que habían abandonado al Señor. Aquí ya podríamos detenernos, hermanos. ¿Acaso muchas de las derrotas personales que nosotros tenemos no nos ocurren por lo mismo? ¿Porque hemos abandonado al Señor? ¿Acaso cuando buscamos el éxito y no lo encontramos, no tendría eso que ver con que nos hemos apartado de las vías del Señor?
No sé, mis amados hermanos y hermanas, pero yo he concluido y concluyo para mi vida personal y para mi familia que muchas de las cosas difíciles que he pasado, que hemos pasado como familia, tienen que ver porque nos hemos apartado del Señor, no nos hemos acercado a Él, no hemos estado cerca de Él, de su voluntad. Bueno, continuemos. Literalmente uno abandona al Señor cuando no sigue sus consejos. Entonces, continúa diciendo presidente Hinckley, y él, a su vez, los había abandonado a ellos, porque el Señor no puede combatir, digámoslo así, el espíritu no puede contender con el hombre que no lo quiere seguir, hermanos. Escribió, hablando de Mormón, a nuestra generación con palabras de amonestación y de súplica. Amonestación, o sea, reprendiendo, pero como suplicando, como alguien que tiene mucho amor, como lo hace el presidente Nelson, que es nuestro profeta actual. Proclamando con elocuencia su testimonio del Cristo resucitado. Previó las calamidades que nos sobrevendrían si abandonábamos las vías del Señor, como lo habían hecho los de su pueblo. O sea, nos habló a nosotros, sabiendo que su propia vida pronto llegaría a su fin, porque sus enemigos perseguían a los que habían sobrevivido. Rogó que los de nuestra época anduvieran con fe, esperanza y caridad, diciendo, la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el poster día le irá bien. Eso lo encontramos por allá en Moroni 7. Así era la virtud, la fortaleza, el poder, la fe y el alma profética de Mormón, el profeta líder. Esta descripción la hace presidente Hinckley en la Leona de enero de 1991, por si quieren utilizar esta cita para sus clases o para sus estudios. Me gustaría que ahora leyéramos unos versículos, hermanos. En Mormón 1, que ya tratamos esto, ¿cierto? Ya lo hablamos un poco. En Mormón 1 nos describe a Mormón, ¿sí? Lo que Amarón nos dice de él. Al final del versículo 1 dice, Mormón dice, tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Qué hermoso que nuestros niños también reciben eso. Por muchas de ustedes, hermanas, por muchos de ustedes, hermanos, que son maestros de la primaria, los niños se están capacitando para recibir instrucción en cuanto a la ciencia de su pueblo, o en nuestro caso, en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Mi hija Liz, que es maestra de la primaria, a menudo me cuenta historias de los niños, cómo le contestan, cómo la sorprenden con el conocimiento tan grande que tienen del Evangelio. Entonces, pasando Mormón por esto, dice, y me dijo Amarón, que era quien llevaba los anales, veo que eres un niño serio y presto para observar. Entonces, pasa el tiempo y dice Mormón en el versículo 15, si quieren, pueden saltarse al versículo 15 conmigo para que lean conmigo. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, miren que él no dice de un carácter serio, sino algo serio. Por tanto, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Versículo 16. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca. Y se me prohibió que les predicara, pues he aquí se habían rebelado intencionalmente contra su Dios. Y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. ¿Recuerdan, hermanos, los discípulos, los tres nefitas, que los conocemos así, cómo ellos fueron investidos con un poder para no morir, para predicar el evangelio, lo que se llaman seres trasladados? Pero aquí ya nos dice Mormón, fueron quitados, porque la iniquidad del pueblo era superior. Con esto entramos a un principio que nos indica el ven, sígueme, hermanos, y es que a veces a nosotros nos corresponde seguir a Jesucristo, a pesar de lo que hagan otras personas. No es fácil. Y algunas personas, incluso puede habernos sucedido a nosotros en algún momento de nuestra vida como miembros de la Iglesia de Jesucristo, que digamos, bueno, pero si todo el mundo está haciendo esto, pero si todas las personas hacen esto, pero yo ¿por qué tengo que hacer esto si todo el mundo está en otra tendencia, por otro camino? Bueno, a nosotros se nos invita. Y creo que se nos dan ejemplos poderosos como el de Mormón, a que seamos diferentes, a que
No despreciemos a las personas porque sean diferentes a nosotros, pero a que nuestra luz se alumbre y a que seamos justos, sin importar lo que hagan otras personas. El elder Dean Larsen, cuando era autoridad general, nos explicó lo que es la rebelión contra Dios y cómo esa rebelión tiene raíces individuales que, si no se corrigen, se esparcen por nuestra familia con consecuencias devastadoras. Conozco los casos de padres, hermanos y hermanas, que critican, que murmuran, que se alejan de la iglesia y creen que su decisión es meramente personal. Pero resulta que no es así, que así no suceden las cosas. Generalmente, cuando alguien se rebela con su Dios, sus consecuencias devastadoras de esa rebelión se esparcen por toda su familia y por muchos de los que ama. El elder Larsen nos dijo lo siguiente: históricamente, el alejarse del curso de vida marcado por el Señor sucede cuando las personas empiezan a comprometer las normas del Señor. Cuidado con esto, no hay que comprometer nunca las normas del Señor. Esto es especialmente así cuando la transgresión se comete intencionalmente, o sea, porque se quiere y no hay arrepentimiento. Recuerden la descripción que hizo Mormón de quienes en sus días se apartaron del camino verdadero. No pecaron en la ignorancia, sino que se rebelaron conscientemente contra Dios. No fue algo que sucedió como un movimiento universal, sino que empezó cuando individualmente y a sabiendas los miembros de la iglesia empezaron a comprometer las normas del Señor. Entonces, el mundo va por ahí cambiando las tendencias y diciendo que la moralidad no es valiosa. Y cuando yo, como miembro de la Iglesia de Jesucristo, pienso, oye, podría ser, yo también podría parecerme al mundo. Y aquí quiero ser muy claro. A veces veo en redes sociales a personas haciendo cosas indebidas, miembros de la iglesia, aún personas que llevan muchos años en la iglesia, queriendo parecerse al mundo, en modas, en bailes, en actividades. Y pienso, ¿quién está convirtiendo a quién? ¿O en dónde están mis normas? Porque puedo estar comprometiendo mis normas personales por querer parecerme tanto al mundo. Hay que tener mucho cuidado en esto, hermanos. También, con tristeza lo digo, veo algunas personas que en sus redes sociales postean de todo. A veces salen leyendo las escrituras y a veces salen cantando o haciendo cosas inadecuadas. Doble moralidad, doble peso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La rebelión empieza de manera individual, pero yo mismo decido cuando me empiezo a apartar de la senda del Señor. El elder Anderson dice, vuelvo a repetir, no pecaron en la ignorancia, sino que se rebelaron conscientemente contra su Dios. No fue algo que sucedió como un movimiento universal, sino que empezó cuando individualmente y a sabiendas los miembros de la iglesia empezaron a comprometer las normas del Señor. Procuraron justificar sus desviaciones usando el conocimiento de que había otros que también fallaban a las normas. Como aquel falla, pues yo también tengo derecho. Como Dios ama a todos sus hijos, pues yo tengo derecho también de pecar como esos que pecan o de actuar como ellos. Los que pecan intencionalmente pronto empiezan a tratar de establecer sus propias normas, con las cuales puedan sentirse más a gusto y justificar su mala conducta. Buscan la compañía. Miren esto, hermanos. Y aquí está la asociación, el poder de la asociación para lo bueno o para lo malo. Miren lo que hacen las personas que pecan intencionalmente. Buscan la compañía de aquellos que están dispuestos a alejarse con ellos por el sendero de la autodestrucción. A medida que aumenta el número de personas que se alejan, la influencia que ejercen pasa a ser más fuerte. Podríamos llamarle el síndrome del edificio grande y espacioso. Este alejamiento es más peligroso cuando sus adeptos siguen asociándose abiertamente y participando con el grupo que se ajusta al camino del Señor. Estos son bobos, estos son tontos, discúlpenme las expresiones. Estos no saben lo que es la vida. Pero nosotros aquí, este grupo, sí nos divertimos fabulosamente. ¿Sí? ¿Cómo la pasamos de bien?
Los valores y las normas que antes estaban muy claros, ahora se enturbian y se vuelven inciertos. Las normas del comportamiento empiezan a reflejar este enturbiamiento de los principios verdaderos. La conducta que antes provocaba repulsión y alarma, ahora se convierte en algo cotidiano. Vamos aceptando hasta que incluso nosotros mismos estamos metidos en la podredumbre de los pecados del mundo. Muy bien, hermanos, ahí les dejo esta cita del Elder Larsen. Yo tengo algo, ustedes saben que yo a esto lo llamo, lo aprendí hace años, ya no recuerdo de quién lo aprendí, creo que fue un presidente de misión. Esta biología idiomática, se las quiero dejar, se las voy a mostrar aquí, hermanos, en mi libro, miren, en mi libro de Mormón. ¿Sí? Es mi libro, mis escrituras personales. Ahí las tengo marcadas, igual se las dejo aquí, pero seguramente les voy a postear una foto de esto. Entonces aquí yo conecto varios versículos, porque una biología idiomática para mí, ¿sí?, es conectar varios versículos con un mismo tema que llevan al mismo fin. Ni siquiera tienen que ir seguidos, pueden ser en diferentes momentos o frases entre versículos que se conectan y crean un solo concepto doctrinal. ¿Qué llevó a este pueblo a ser inicuo? Miremos esta estructura que se da en esta biología idiomática. Debido a la iniquidad del pueblo, ahí lo ven subrayado. Entonces, continúa hacia abajo, por causa de su iniquidad e incredulidad. Más abajo dice, a causa de la iniquidad del pueblo, señala la siguiente flecha. Y en el versículo 17 hacia el final dice, por motivo de la dureza de sus corazones y debido a la dureza de sus corazones, la tierra fue maldecida por causa de ellos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, todos estos versículos se conectan entre sí y ustedes podrían crear sus propias biologías idiomáticas, así les llamo yo, de conexiones, de estructuras doctrinales en las que pueden encontrar por qué se repite tanto un concepto. En este caso, todo esto que sucede es debido a la causa de la iniquidad. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, a pesar de estas condiciones pecaminosas de todos los que lo rodeaban del pueblo, Mormón se erigía como un ejemplo a seguir. Cosa difícil, porque Moroni pudo haber sentido que su ejemplo no estaba marcando la diferencia. Solo soy yo viviendo la ley de castidad. Solo soy yo viviendo y leyendo las escrituras. Solo soy yo sirviendo, solo soy yo predicando el evangelio. Entonces, ¿qué efecto puedo tener? Recuerdo con esto, hermanos, una historia que es muy tierna, es una fábula. Hubo un gran incendio en el bosque y el bosque se estaba incendiando. Entonces, todos los animales empezaron a correr, a salir del bosque, porque el bosque se estaba incendiando. Pero mientras que la mayoría de animales iban y venían corriendo de un lado para otro tratando de huir del incendio, una pequeña golondrina llevaba en su pico una gota de agua durante varios viajes. La llevaba y la dejaba caer en el incendio y volvía y la llevaba y la dejaba caer. Entonces, alguien, otro animal, le preguntó, ¿qué estás haciendo? El bosque se está incendiando y tú llevando gotas de agua en tu pico. ¿Para qué haces eso? No vas a lograr apagar ese incendio. Pero la golondrina, con cansancio, pero con mucho arrojo y mucha decisión, dijo, no importa, lo importante es que yo estoy haciendo mi parte. También recuerdo, hermanos, una historia que es muy conocida de un hombre que se acercó al mar y vio muchas estrellas del mar esparcidas en la playa, que la marea había sacado del agua. Ellas seguramente se iban a morir por el sol. Cuando el sol saliera a mediodía, esas estrellas de mar seguramente morirían, porque el sol las abrazaría y las dañaría. Eran miles que la marea había traído sobre la playa. Así que este hombre empezó a tirar una por una. Empezó a tomar las estrellas del mar y a lanzarlas. Alguien, sorprendido con la actitud de este hombre, se acercó y le dijo, ¿qué hace? Y él dijo, estoy tratando de tirar estrellas de mar para
que no mueran, porque se pueden morir aquí por el sol. Y la persona le dijo, pero mire, ¿cuántas hay? Hay miles en la playa. Usted no va a poder lograr salvarlas a todas. Entonces este hombre se agachó, tomó nuevamente una estrella y la lanzó con fuerza hacia dentro del mar. Y le dijo, tal vez no pueda salvarlas a todas, pero lo que acabo de hacer sí es importante para esta. Hermanos, mantengamos la diferencia, hagamos lo que es diferente. Mostremos nuestra luz al mundo, porque no se enciende una luz y se oculta debajo de la mesa, no, sino que se coloca sobre la mesa y alumbra a todos los que están en casa. Eso espera el Señor que nosotros hagamos. Por eso yo quiero darles este discurso, o más bien este video que aparece en la biblioteca del Evangelio, algo diferente en nosotros, el ejemplo. Veámoslo y ya volvemos para continuar con la clase. You inspire the people around you more than you can imagine. Listen to the words of a young man who is not of our faith, trying to describe his friend who holds the Aaronic priesthood. I do notice something different about Lewis. I do notice something different about Lewis. It's just something you see in him. It's just something you see in him. It's like, I don't even know what it is. I don't even know what it is. But he's different than all of them. It's just something you feel. It's something you feel. It's not even that you have to see it visually. You just feel it. There is something very important that sets Lewis and you apart from other young men. You have received the Aaronic priesthood. The priesthood is something that God gives all young men. All young men that choose to follow God, that choose the right, that choose to follow His commandments. It's not a gift, it's a responsibility. God wants us to all be worthy and have the priesthood, and I want what God wants. I just feel that God has done so much for me, and I need to set an example for Him. I need to be good for Him. It makes him want to do the right thing because he is a representative of God. So the way he tries to do it makes him the person he is. If he's representing God, he's not going to go out and do something bad to make God look bad. He'd rather do something good and make himself and God look good. My duty has to be, for sure, passing the sacrament. I pass the sacrament every Sunday. And one thing, I don't know if my parents realize, but I always pass the sacrament to my parents because I love giving them the sacrament. The feeling I have while I pass the sacrament is like no other feeling. Like when I play football and basketball, I have this good feeling. I feel like there's nothing bothering me. But when I pass the sacrament, it's 10 times better. Like it makes me realize, like, Lewis, look what you're doing. You're helping these people. It makes me feel really good. It makes me feel like I'm representing Jesus Christ. That's amazing. Muy bien, hermanos, qué hermoso video que hemos compartido el día de hoy. Ahora, si viéramos, al ver este video podemos pensar, hay que ser un ejemplo, hay que hacer cosas diferentes. Si tuviéramos la oportunidad, si tú tuvieras la oportunidad de verte hoy con Mormón, sería algo maravilloso, hermanos. ¿Qué le dirías sobre el ejemplo que él ha marcado en ti? Sobre la diferencia que él ha marcado en ti. Hermanos, si pueden, por favor coloquen sus comentarios aquí abajo. Sería muy, muy lindo leerlos. Va a ser muy lindo leerlos. Y todos podemos nutrirnos de eso. ¿Qué le diríamos a Mormón si pudiéramos vernos con él? De mi parte, yo les digo, amo a Mormón. Mormón hace un trabajo excelente. Por eso les digo, yo creo que Mormón está entre los grandes profetas del Señor. Mormón también nos enseña en todos estos capítulos algo interesante, que también se enseña por allá en el Nuevo Testamento, lo enseña Pablo. La tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios, que me conduce a Cristo y al cambio duradero, a un cambio real, que se llama arrepentimiento. Aquí hay una situación muy, muy interesante, hermanos. En el capítulo 2 de Mormón, en los versículos del 10 al 15, leemos algo muy interesante. Me gustaría que lo siguiéramos al pie de la letra. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad
y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel. ¿Recuerdan? Él dijo que llegarían tiempos en que llorarían. Porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. Miren todo esto que sucedía con tanta iniquidad. Entonces la gente lloraba porque no podían retener lo que era de ellos. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Qué interesante estos, hermanos. Con más particularidad entre los nefitas. Y sucedió, dice Mormón. Miren que aquí hay algo que nos sucede a nosotros. Mormón aquí nos afecta de manera personal a nosotros. A veces vemos a alguien y decimos, bueno, se está arrepintiendo. Esto le sucedió a Mormón. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias del Señor, suponiendo, hermanos, por tanto, que Él sería misericordioso con ellos, para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Miren aquí lo interesante de la situación, hermanos. Mormón ve llorar a su pueblo, lo ve lamentarse, lo ve quejarse delante del Señor. Y entonces Mormón supone, él mismo lo dice, que bueno, el Señor va a ser misericordioso con ellos porque se están arrepintiendo. A veces nosotros vemos llorar a alguien de dolor y pensamos que ya está arrepentido. También suponemos eso. Versículo 13. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos. Antes bien, maldecían a Dios. Miren esto tan fuerte. Y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas. O sea, deseaban morir. Maldito. Bueno, no sé qué cosas decían fuertes contra Dios y contra su vida misma. No estaban arrepentidos, lloraban, se afligían, se quejaban, pero querían seguir con su misma vida. No deseaban cambiar. ¿Puede suceder? Claro, hermanos. Por eso, como Jehová y el Señor ven lo que está en el corazón y nosotros solo vemos lo que tenemos delante de los ojos, nosotros no podemos suponer que las lágrimas o el simple dolor de una persona es una señal de arrepentimiento. No lo podemos suponer. Bueno, en el caso nuestro, no lo podríamos hacer. Tampoco podremos juzgar. Los jueces de Israel, los obispos, nuestros buenos presidentes, destaca, son los que determinan por las llaves que tienen cuando una persona se está realmente arrepintiendo. Pero esto es un proceso que lleva de la tristeza, según Dios, a un cambio real. Entonces el versículo 15 nos dice lo siguiente: y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente. Porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra, y así habían pasado 344 años. Bueno, yo leo estas cosas, mis amados hermanos y hermanas, y digo, bueno, tengo que cuidarme, porque mi arrepentimiento es sincero, realmente. ¿Realmente me estoy acercando a Dios? ¿Realmente siento un dolor genuino que me lleva a sentir el dolor del Salvador en su expiación y a querer un cambio en mi vida? ¿Cómo puede uno saber? Y les hago esta pregunta, hermanos. ¿Cómo puede uno saber si su tristeza es según Dios o según el mundo? Y tomo esta pregunta del manual de Ven Sígueme. Ustedes la pueden leer en el manual de Ven Sígueme cuando lo estudien. ¿Cómo puedo saber si mi tristeza es según Dios o es según el mundo? Si estás experimentando esa tristeza según el mundo, ¿cómo puedes transformarla en la tristeza que es según Dios? Qué preguntas tan interesantes, hermanos. El elder Neal Maxwell del Quórum de los 12 Apóstoles nos hace un contraste en lo que son estas dos tristezas, la tristeza según Dios y la tristeza o el pesar de los condenados, o la tristeza que es según el mundo. Él nos dice, después de reconocer la falta, el alma se inunda
de verdadero remordimiento, lo cual constituye una tristeza que es según Dios. No simplemente la tristeza del mundo, ni el pesar de los condenados, en la que ya no hallamos felicidad en el pecado. En cambio, el remordimiento falso es como sobarnos las fallas, o sea, como restregarnos las fallas. En lo que es un pesar ritual, lloramos por nuestros errores, pero no los curamos. Entonces, tengo un dolor por mi pecado y entonces me sobo, pero no le aplico el medicamento adecuado, que es un corazón arrepentido, que es la expiación de Jesucristo aplicada a esa herida. Entonces solo me sobo por encimita. ¿Qué sucede con una herida, hermanos? Cuando no se sana adecuadamente, se infecta, crece e incluso puede causar la muerte. A diferencia de esa tristeza que es según el mundo y que también se dice aquí en el libro como el pesar de los condenados, el presidente Ezra Taft Benson explicó la naturaleza de la tristeza que es según Dios. Qué bueno que tenemos profetas para que nos hablen de estas cosas, para que comprendamos nosotros el dolor que conduce al arrepentimiento purificador, al arrepentimiento que realmente viene de parte de Dios. Que podamos identificarlo inicialmente en nuestras propias vidas. Presidente Benson dijo lo siguiente: la tristeza según Dios es un don del Espíritu, es un claro reconocimiento de nuestras acciones, que ellas han ofendido a nuestro Padre, nuestro Dios. Es adquirir una vívida conciencia de que nuestro comportamiento hizo que el Salvador, oigan esto hermanos, hizo que el Salvador, que estaba libre de todo pecado, Él, el más grande de todos, padeciera agonía y sufrimiento. Detengamos un momento ahí. Cuando yo me arrepiento sinceramente, siento que mis pecados fueron causa del dolor que experimentó mi Salvador. Cuando empiezo a sentir eso, hermanos, tal vez puedo empezar a sentir, me estoy arrepintiendo realmente, porque estoy empezando a sentir el dolor que experimentó mi Salvador. En cierta medida, entiendo que también soy culpable de su dolor. Fue por nuestros pecados que sangró por cada poro. Es esa tan real aflicción mental y espiritual que sufrimos a lo que las Escrituras se refieren cuando dicen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Un corazón quebrantado es un corazón que se rompe y que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y un espíritu contrito, hermanos, es un espíritu adolorido por el dolor que sufrió nuestro Salvador. Tener el espíritu así es el requisito absolutamente necesario para que tengan lugar el verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que es según Dios. No sé si a veces nosotros nos llamamos a engaño o nos engañamos a nosotros mismos con el arrepentimiento de nuestras vidas, pero sí quiero testificar, hermanos, que cuando he entrado en procesos personales de arrepentimiento que han hecho que se genere un cambio real en mi vida, he experimentado mucho dolor, he experimentado mucho sufrimiento, mucha aflicción. Tal vez tú también, hermano o hermana, puedas sentir eso, puedas saber, sí, he estado arrepentido, sí, he pasado por procesos de arrepentimiento, porque he sentido el dolor que he causado a mi Salvador. Muy bien, ahora entramos a otro momento en el que también nosotros podríamos caer. Hermanos, y espero que no se incomoden cuando yo a menudo estoy haciendo referencia de nosotros mismos. Pero al fin y al cabo, las Escrituras fueron escritas para nosotros, para que las apliquemos a nuestras propias vidas, a nosotros mismos, dice por allá Nefi, ¿cierto? El orgullo personal se muestra en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos. Y hermanos, es que no hay tal cosa como que uno sienta que es bendecido, pero que eso no tiene que ver nada con el Señor. El orgullo llena el corazón de las personas y las hace apartar de Dios. Muchas personas andan por el mundo pensando que lo que obtienen o lo que son depende de su esfuerzo personal. Y claro que el Señor reconoce nuestro esfuerzo y nuestra lucha, nuestro batallar diario, nuestro esfuerzo personal por lograr metas y alcanzar resultados y logros en la vida. Pero no podemos hacer nada sin el Señor, sin reconocer su vida, sin reconocer su influencia en nosotros. En Mormón 3, en algunos versículos,
el Señor habla de esto, de este tipo de orgullo. Miren el versículo 2 y el versículo 3 en el libro de Mormón, capítulo 3. Y aconteció que el Señor me dijo, clama a este pueblo, arrepentíos, venid a mí y sed bautizados y estableced de nuevo mi iglesia y seréis preservados. Esta es la solución. Acéptenme. Aquí está la solución a todos tus problemas. Acéptame en tu vida. Establéceme en tu vida. Cuando dice establece mi iglesia de nuevo, hermanos, es establecer el convenio que yo he hecho con el Señor. El Señor los llama por medio de Mormón. Y amonesté, dice Mormón, a este pueblo, pero fue en vano. Y no comprendieron que era el Señor el que los había librado y les había concedido la oportunidad para arrepentirse. Y aquí endurecieron sus corazones contra el Señor, su Dios. ¿No entendieron, hermanos? ¿No comprendieron? ¿No aceptaron que la influencia del Señor, que su mano poderosa estaba sobre ellos y que les podía dar la solución que ellos necesitaban? Y el versículo 9 nos dice lo siguiente: ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo los nefitas habían logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos. O sea, ¿qué logramos? Logramos una victoria en una batalla, dijeron los nefitas. Somos fuertes, somos poderosos, podemos. Y entonces se autoproclamaron victoriosos. Se llenaron con la victoria diciendo que pertenecía a ellos, en lugar de acercarse al Señor y agradecerle por las cosas que Él les daba. Hermanos, seamos agradecidos. Agradezcamos, nos ha enseñado el presidente Nelson. Agradezcamos, demos gracias. En Doctrina y Convenios 59:21, el Señor nos enseña en la revelación moderna: y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra nadie se enciende su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Hay que ser agradecidos, hermanos. La gratitud, dicen por ahí, creo que fue presidente Monson, es la memoria del corazón, ¿sí? Así que seamos gratos. Creo que la gratitud nos hace ser autosuficientes espiritualmente y dependientes totalmente de Dios. Cuando reconocemos sus manos en todas las cosas en nuestra vida, entonces nuestra vida está en buenas manos y podemos estar seguros. El elder Neil A. Maxwell, que me encanta, por eso lo menciono tanto, hermanos, porque he estudiado mucho de él y cada vez que estudio más y encuentro más citas de él, lo admiro más, nos advirtió que debemos reconocer a nuestro Padre Celestial antes que a nosotros mismos. Y debemos reconocerlo a Él como una mano superior, a pesar de todo el esfuerzo que hayamos hecho para conseguir lo que queríamos. Miren lo que Él nos dice: antes de gozar la cosecha de los esfuerzos rectos, reconozcamos, por tanto, en primer lugar, la mano de Dios. De lo contrario, aparecerán las excusas, entre ellas: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, como se cita en Deuteronomios 8:17. O bien, nos jactamos como lo habría hecho el antiguo Israel, vanagloriándonos y diciendo: mi propia mano me ha salvado, como decía el pueblo en el tiempo de los jueces. El jactarnos de nuestra propia mano hace doblemente difícil el confesar la mano de Dios en todas las cosas. Así que cuando yo me traigo la gloria para mí, como que todo ha sido gracias a mi esfuerzo, se me hace más difícil cada vez reconocer la mano de Dios. Si quieren utilizar estos versículos, esta cita, la encuentran en la Liaona de julio de 2012, hermanos, para utilizarla en sus clases. Muy bien, hagamos unas reflexiones aquí, hermanos. ¿Qué bendiciones ustedes reciben cuando reconocen la influencia de Dios en sus vidas? Por favor, sus comentarios. Y también, al mismo tiempo, ¿cuáles son las bendiciones de no reconocerlo en nuestra vida? ¿De no reconocer su mano en nuestras vidas? Sus comentarios. Esas reflexiones nos ayudarán mucho, hermanos. De mi parte testifico que Dios es el dador de todo.
Le doy gracias a Él por permitirme estar frente a ustedes compartiendo esta lección. Y creo que ustedes podrían agradecer, ni siquiera por mí, hermano, porque no tienen nada que agradecerme a mí, sino por la tecnología o por las escrituras, por el manual de Ven, Sígueme, por los profetas del Señor que vienen a nosotros con las palabras de Cristo. Muy bien, y entramos aquí a la parte final, hermanos, a la parte dolorosa de toda esta historia. La destrucción del pueblo nefita. Y en medio de la destrucción vamos a ver cómo el Señor está dispuesto a abrir sus brazos para recibirnos a nosotros. Quiero leer algunos versículos que se encuentran en el capítulo 6. Versículos 7 y 8 del capítulo 6 nos relatan el dolor de Mormón. Y sucedió que mi pueblo con sus esposas y sus hijos vieron a los ejércitos de los lamanitas que marchaban hacia ellos. Y con ese horrible temor de la muerte que llena el pecho de todos los inicuos, esperaron que llegaran. Todo el pueblo había sido reunido en un solo lugar, hermanos. Todo el pueblo nefita, la nación nefita, ya no tenían a dónde ir. Ya no había escapatoria. Así que se reúnen en un solo lugar. Una nación poderosa, ahora solo sometida, o más bien solo guiada por la fuerza de su propio brazo, lista para ser destruida. Hombres, mujeres y niños ven como un ejército innumerable, inconmensurable, o sea, incalculable, marcha hacia ellos. Y con ese sentimiento de saber que ya no hay escapatoria, esperan a que llegue para sufrir la muerte. Y aconteció que vinieron a la batalla contra nosotros, y toda alma se llenó de espanto a causa de la inmensidad de sus números. Qué dolor esta tragedia, hermanos. ¿Cómo un pueblo tan maravilloso, guiado por la mano del Señor, pudo llegar a esta situación? Hermanos, no nos sorprendamos. Esta es la historia del mundo. Hace unos días, en un club de lectura, nuestro querido Luis Calkin, mi amado amigo y maestro del que aprendo cada vez, él decía, esta es la misma historia de la actualidad. En la actualidad, muchas personas pueden ser bendecidas por Dios, incluidos nosotros, y no buscan al Señor, sino que al contrario se apartan de Él, y entonces sufren la consecuencia, la destrucción espiritual y física. Versículo 16 nos relata el dolor de Mormón. Y mi alma se partió de angustia a causa de los de mi pueblo que habían muerto. Y exclamé, oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieses hecho esto, no habríais caído. Mas he aquí, habéis caído, y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudiste haber caído? Pero he aquí, habéis desaparecido, y mi dolor no puede haceros volver. Y entonces viene el llamado, hermanos, la esperanza para nosotros. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción, como todos nosotros que moriremos, pronto se transformarán en incorruptibles por medio de la resurrección, ¿cierto? Y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. O si os hubieseis arrepentido. Este es el llamado, hermanos. Antes de que cayera sobre vosotros esta grande destrucción. Mas he aquí, habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con la justicia y la misericordia, de acuerdo con su justicia y la misericordia. Hermanos y hermanas, testifico que las Escrituras son un llamado eterno
arrepentámonos, volvámonos al Señor, pero también son una muestra eterna de las consecuencias de no hacerlo. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué son tan tercos? ¿Por qué son tan obtusos y no hacen lo que el Señor les pide que hagan? Bueno, hermanos, antes de juzgar al pueblo nefita y a esta nación que desaparece en estos capítulos, que es destruida por completo, pensemos en nosotros mismos. ¿Por qué no hacemos caso a los consejos del Señor? ¿Por qué no seguimos las palabras de sus profetas? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es mi ruego para que podamos aprender, para que podamos obtener lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Él está deseoso de que volvamos a Él. Yo testifico de esas cosas. Testifico de la veracidad de este evangelio. Jesucristo vive, es nuestro pastor, nos llama a diario. Ven, sígueme. Acércate a mí. Cambia tu corazón, ese corazoncito que tienes allá de piedra, hermano o hermana. Walter. Cámbialo y hazlo un corazón de carne, blandito, delicado, tierno para recibir mi palabra. Testifico de esas cosas, mis amados hermanos. Y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme en esta clase de esta semana. Espero que la puedan disfrutar y la puedan compartir con otras personas en sus redes sociales. Tal vez haya alguien que la necesite. Espero que el Espíritu les haya indicado a ustedes, como me indicó a mí, cosas que puedo mejorar en la vida. Si es así, viene de Cristo. Todo lo que es de Cristo induce al hombre a hacer lo que es bueno. Espero que esta clase les ayude a ustedes. ¿Qué hemos aprendido entonces en esta lección para esta semana? Que puedo seguir a Cristo sin importar lo que hagan los demás. Que la tristeza de Dios conduce a Cristo y a un cambio duradero, a un genuino arrepentimiento. Que hay que ser agradecidos. Que el orgullo personal me aparta del Señor. Y también aprendí que el Señor me hace advertencias con esta historia de la nación nefita, mostrándomela para que yo también pueda volver a Él. Y Él con sus brazos abiertos me recibirá. Lamento profundamente la destrucción de esta nación nefita, de verdad. Lo pienso así y digo cuánto lo lamento. Seguramente ustedes también en casa. Bueno, esta clase, esta lección nos ha dejado muchas cosas, hermanos. Como todos los domingos en la noche, con mi hija Liz Posada, compartiremos la charla dominical para ustedes. Si quieren acompañarnos, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos. Espero que esta clase, que esta lección de escuela dominical basada en el Ven, Sígueme, nos ayude a todos en general, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Feliz domingo, feliz día de reposo, feliz semana. Chao, chao.